¿Saben qué es extraño? En todas las iglesias del mundo, desde las suntuosas catedrales hasta las pequeñas capillas de pueblo, hay nombres que se repiten constantemente. Jesús, obviamente, María, José, Pedro, Pablo, Juan, incluso Judas el traidor, es citado regularmente como advertencia. Pero hay un nombre que nadie pronuncia jamás. Un nombre que aparece en los textos más antiguos, que los rabinos del siglo I conocían, que los filósofos paganos documentaron cuidadosamente. Un nombre que la Iglesia ha pasado 2000 años tratando de enterrar. Y ustedes son lo suficientemente mayores para comprender lo que significa un silencio tan persistente. Cuando eran jóvenes, quizás pensaban que el silencio protegía los secretos, que bastaba con no hablar de algo para que desapareciera. Pero ahora lo saben mejor. El silencio no protege, traiciona. Cuando una institución poderosa se niega obsesivamente a mencionar algo durante siglos, nunca es porque esa cosa sea falsa, es porque es peligrosa. El nombre del que hablo es Pantera, un soldado romano, arquero de oficio, originario de Sidón, una ciudad costera de Fenicia. Estaba sirviendo en Palestina en el momento preciso del nacimiento de Jesús, y según varias fuentes antiguas, fuentes que la Iglesia intentó destruir, este soldado sería el verdadero Padre de Cristo, no el Espíritu Santo, no un milagro, un hombre con un nombre, un rango militar, una ciudad de origen. Para borrar este nombre, para enterrar esta historia, la Iglesia tuvo que inventar el mito más audaz de la historia humana. Conocen este mito, se lo han enseñado desde la infancia, el nacimiento virginal. Hoy voy a mostrarles cómo nació este mito y por qué fue necesario. Escuchen. Antes de ir más lejos, necesito ser honesto con ustedes sobre lo que viene. Esta historia es un poco como un secreto de familia. Saben de lo que hablo, ¿verdad? Esas verdades que se susurran a medias palabras en las reuniones familiares. Esas cosas que todo el mundo sabe, pero nadie dice en voz alta. Esos momentos en que los adultos intercambian una mirada y cambian bruscamente de tema cuando los niños entran en la habitación. Los jóvenes no se dan cuenta de nada. Están demasiado ocupados con sus teléfonos, su pastel, sus conversaciones. Pero ustedes han aprendido a leer entre líneas, a captar las miradas intercambiadas, a oír lo que no se dice. Porque han vivido lo suficiente para comprender que los silencios a menudo dicen más que las palabras. Este vídeo es para personas que saben leer los silencios. Para adultos de 50, 60, 70 años, que han comprendido que las verdades más grandes son a menudo aquellas que nos negamos a pronunciar. Pero escuchen, si son más jóvenes y ya tienen esta lucidez, esta capacidad de ver lo que les ocultan, entonces están exactamente donde deben estar. La edad, al fin y al cabo, es solo un número. Lo que importa es la madurez intelectual. Por otro lado, si prefieren no saber, si quieren que los secretos de familia permanezcan enterrados, si piensan que ciertas verdades es mejor dejarlas en la sombra, entonces este vídeo probablemente les perturbará. Y francamente, está bien, cada uno su camino. Hay millones de contenidos que reconfortan las certezas. Este no forma parte de esa categoría. Pero si siguen aquí, es porque tienen el coraje de afrontar lo que otros prefieren ignorar. Entonces, quedémonos juntos. Permítanme llevarlos atrás, muy atrás. Nazaret, pequeño pueblo de Galilea, años 7 antes de nuestra era. Imaginen un lugar diminuto, quizás 300 habitantes como máximo, casas de piedra encaladas con cal, callejones estrechos donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde ningún secreto permanece secreto por mucho tiempo. Es el final de la tarde. El sol declina sobre las colinas.
Las mujeres regresan del pozo con sus cántaros. Los hombres vuelven de los campos. Los niños juegan en el polvo. Y en medio de este pueblo hay una joven llamada María. Tiene 16 años, quizás 17. A esa edad, en aquella sociedad, ya se la consideraba una mujer. Está prometida a José, un carpintero local. Un buen hombre, dicen, respetable. Y está embarazada. Ahora, probablemente piensan, bueno, está prometida, va a casarse pronto. ¿Dónde está el problema? Aquí está el problema. José sabe, con absoluta certeza, que este hijo no es suyo. Todavía no se han casado, no se han tocado. El compromiso judío del siglo I no era como hoy. Era un compromiso legal, pero el matrimonio físico aún no había tenido lugar. Así que si María está embarazada, alguien más es responsable. Y en un pueblo de 300 personas, pueden imaginar que eso no pasa desapercibido. Las miradas cambian cuando María pasa por la calle. Las mujeres en el pozo desvían los ojos. Los hombres escupen. Los niños repiten palabras que no comprenden realmente. Zona, prostituta, mamzeret, bastarda. Insultos que matan socialmente más seguramente que una puñalada. Y luego está el rumor. Conocen los rumores, ¿verdad? Cómo nacen, cómo se propagan, cómo cobran vida propia. En los callejones de Nazaret, la gente susurra. Primero en voz baja, luego cada vez más alto. ¿El padre del niño? Sería un soldado romano. Uno de esos odiados ocupantes que patrullan la región. Un arquero, aparentemente, originario de Sidón. Su nombre, Pantera. Comprenden ahora la magnitud del desastre. En una sociedad donde el honor familiar lo era todo, donde tu genealogía determinaba tu lugar en la comunidad, donde un hijo ilegítimo, un mamzer, era excluido de la asamblea del Señor hasta la 10ª generación, este niño estaba condenado antes incluso de nacer. No solo a la pobreza, no solo al desprecio social, a la no existencia, a la eliminación pura y simple. Ahora imaginen a María, 16 años, aterrorizada, probablemente consciente de que podía ser lapidada por adulterio. Esa era la pena prescrita por la ley de Moisés. ¿Es una víctima? ¿Fue violada por este soldado romano? ¿Es culpable de haber cedido a la pasión con José antes del matrimonio? ¿Fue seducida por promesas que nunca se cumplieron? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que estaba sola, vulnerable, y que la sociedad estaba lista para destruirla. Y es de este terror, de esta vulnerabilidad, de este insoportable escándalo social, de donde nacerá la leyenda más extraordinaria de la historia humana. Una leyenda que transformará a una joven embarazada y rechazada en reina del cielo, a un presunto bastardo en hijo de Dios. La vergüenza en gloria. Bien, conocen la versión oficial de la historia. Se la han contado decenas de veces. Permítanme resumirla de todos modos para que todos partamos del mismo punto. Según los evangelios de Mateo y Lucas, escritos al menos 50 años después de la muerte de Jesús, recuérdenlo. Esto es lo que sucedió. María, joven virgen de Nazaret, recibe la visita del ángel Gabriel. El ángel le anuncia que concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo, sin conocer varón, sin unión carnal. María, turbada pero obediente, responde: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y listo. Milagro. Concepción divina, sin padre biológico humano.
José, primero turbado al descubrir que su prometida está embarazada, también recibe la visita de un ángel en sueños que le explica la situación. Acepta casarse con María a pesar de todo. Jesús nace en Belén. Los ángeles cantan, los pastores adoran, los magos traen sus regalos. Ahí lo tienen. Milagro del nacimiento virginal. Prueba de la divinidad de Jesús. Cumplimiento de las profecías. Escuchen, es una bella historia. De verdad, no lo digo con ironía. Esta historia ha inspirado catedrales que tocan el cielo, sinfonías que hacen llorar, pinturas de una belleza sobrecogedora, millones de personas que encontraron consuelo en la idea de que Dios puede irrumpir en nuestras vidas de la manera más inesperada. Transformó a María en una figura venerada en todo el mundo, rezada por miles de millones de personas, honrada como Madre de Dios, Reina del cielo, estrella de la mañana. Y quizás ustedes mismos creyeron esta historia, o todavía la creen. No estoy aquí para juzgarlos, realmente no. Porque esta historia responde a una necesidad humana profunda: creer que no estamos solos en un universo indiferente, que Dios puede intervenir, que lo divino puede atravesar lo ordinario. Es bello, es reconfortante, es poderoso. Pero aquí está la pregunta que un tal Baruch Spinoza, filósofo judío excomulgado en 1656, se atrevió a formular. Una pregunta simple, tan simple que parece casi ingenua, pero son precisamente las preguntas simples las más peligrosas. Spinoza dijo: si quieres comprender un milagro, empieza por examinar quién necesitaba que sucediera. Porque los milagros, decía, nunca descienden del cielo sin que alguien, aquí abajo, haya tenido una razón muy humana, muy concreta, muy urgente para inventarlos. Así que hagamos la pregunta: ¿quién necesitaba que María fuera virgen? ¿Quién necesitaba que Jesús naciera de una concepción milagrosa? No la propia María, ciertamente. Un embarazo milagroso no iba a salvarla de la lapidación. No Jesús. Él nunca habla de ello en su enseñanza. Entonces, ¿quién? Quédense conmigo. Vamos a descubrirlo juntos. Ámsterdam, 27 de julio de 1656, por la mañana. Un joven de 23 años entra en la sinagoga portuguesa. Su nombre es Baruch Spinoza, hijo de comerciantes judíos, estudiante brillante. Todos predecían que se convertiría en un gran rabino, pero cometió un pecado imperdonable. Hizo preguntas. Los rabinos están sentados en semicírculo. El más anciano, el que lo educó desde la infancia, evita cuidadosamente su mirada. Silencio total en la sinagoga. Luego la voz se eleva, fuerte, implacable. Sea maldito de día, sea maldito de noche. Sea maldito cuando se acueste y cuando se levante. Que el Eterno nunca lo perdone. Spinoza escucha con calma. No tiembla. Sabía que esto sucedería. Esa noche, alguien intentará matarlo. Una puñalada en la calle oscura. La hoja rasga su abrigo, roza su piel. Spinoza conservará ese abrigo desgarrado hasta su muerte, para recordar el precio de la verdad. ¿Cuál era la verdad que valía ese precio? Spinoza simplemente había dicho: las leyes de la naturaleza no se doblan. Lo que llamamos milagro es solo nuestra ignorancia de las causas. Y había aplicado este principio a todos los milagros bíblicos, sin excepción. El Mar Rojo abriéndose, fenómeno natural de marea extrema. El maná en el desierto, resina comestible, arbusto local. La resurrección,
experiencia mística de los discípulos, no evento físico. ¿Y el nacimiento virginal? Spinoza no habla de ello explícitamente en sus escritos publicados. Demasiado peligroso, incluso para él. Pero su método es claro. Así que apliquémoslo nosotros mismos. ¿Qué es más probable? ¿Que una joven de la Palestina ocupada tuvo relaciones con un hombre, ya sea su prometido José, un compatriota, o este soldado romano cuyo nombre se susurra, y quedó embarazada de manera perfectamente natural? ¿O que fue fecundada por el Espíritu Santo sin ningún contacto físico, violando todas las leyes de la biología que la humanidad jamás ha observado? Conocen la respuesta. Quizás siempre la han conocido, pero les dijeron que dudar era carecer de fe, que cuestionar era pecar. Spinoza respondió eso muy simplemente. La fe que teme las preguntas no es fe, es superstición. Así que cuestionemos. Hablemos de Pablo de Tarso. Pablo es el hombre que transformó una pequeña secta judía en una religión mundial. Sin Pablo, el cristianismo probablemente habría muerto con la generación de los apóstoles. Escribe sus cartas apenas 20 años después de la crucifixión de Jesús, antes de que se escribiera ningún evangelio, antes de que las leyendas tuvieran tiempo de solidificarse. Si alguien debería conocer los hechos reales sobre Jesús, es Pablo. Conoció a Pedro, conoció a Santiago, el hermano de Jesús. Pasó tiempo con discípulos que habían conocido personalmente a Jesús. Y esto es lo que es fascinante. En todas sus cartas, y estamos hablando de miles y miles de palabras, Pablo nunca menciona el nacimiento virginal, ni una sola vez. Deténganse en eso un momento. De verdad, dejen que eso penetre. Pablo escribe complejos argumentos teológicos para probar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Polemiza con oponentes, defiende a Jesús contra aquellos que lo consideran un simple profeta o un impostor. Podría haber, debería haber, mencionado el nacimiento milagroso como prueba última de la divinidad de Jesús. Imaginen la escena. Pablo frente a judíos escépticos. ¿Cómo podría este Jesús ser el Mesías? Pablo podría responder, porque nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, exactamente como los profetas habían anunciado. ¡Bam! Argumento irrefutable. Fin de la discusión. Pero Pablo nunca hace esto. ¿Por qué? Solo hay una explicación lógica. No conocía esta versión, porque todavía no existía. Será inventada más tarde, décadas después de su muerte, cuando la necesidad de responder a la acusación de ilegitimidad se vuelva demasiado apremiante. De hecho, lo que Pablo escribe sugiere lo contrario de un nacimiento milagroso. En su epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Lo notaron? Nacido de mujer. No, nacido de una virgen. No, milagrosamente concebido. Solo nacido de mujer. La palabra griega que usa, genómenon, significa nacido o hecho en el sentido más ordinario, más natural posible. Y en su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 3 a 4, Pablo escribe algo aún más revelador. Acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Lean eso con atención. Jesús es del linaje de David según la carne, no por milagro, por la carne, por descendencia biológica normal. Y noten dónde coloca Pablo la filiación divina de Jesús, no en la concepción, sino en la resurrección. Para Pablo, Jesús se convierte plenamente en Hijo de Dios al resucitar, no al nacer de una virgen. ¿Comprenden lo que eso significa?
el testigo más cercano, el que escribe más temprano, el que habló con personas que habían conocido personalmente a Jesús, no sabe nada del nacimiento virginal, porque aún no había sido inventado. Pasemos ahora al primer evangelio escrito, el de Marcos. Marcos escribe alrededor del año 70, unos 40 años después de la crucifixión. Y esto es lo que es extraño. Marcos no cuenta nada de la infancia de Jesús. Su evangelio comienza directamente con Jesús como adulto, siendo bautizado por Juan en el Jordán, sin anunciación, sin ángel Gabriel, sin Virgen María, sin José turbado, sin nacimiento en Belén, vacío total. Así que podrían pensar, bueno, Marcos simplemente no estaba interesado en la infancia. Quería centrarse en el ministerio público. Quizás. Pero aquí está la cuestión. Si el nacimiento virginal hubiera sido un hecho conocido, establecido, proclamado por los apóstoles, Marcos, que escribe para cristianos, para personas que necesitan pruebas de que Jesús es verdaderamente el Mesías, ciertamente lo habría mencionado. Es una prueba demasiado poderosa para ser omitida. A menos que Marcos nunca hubiera oído hablar de esta historia. Pero esperen, eso no es todo. En el capítulo 6, versículos 1 a 3, Marcos relata el regreso de Jesús a Nazaret. Jesús enseña en la sinagoga. La gente está impresionada por su sabiduría, pero en lugar de honrarlo, se escandalizan. Y esto es exactamente lo que dicen. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Alto. Relean eso. El hijo de María. No el hijo de José. El hijo de María. En una sociedad patriarcal donde los hombres eran siempre identificados por su padre, llamar a un hombre hijo de su madre era un insulto devastador. Era una manera velada de decir, no tiene padre legítimo. Es un bastardo. La gente de Nazaret, aquellos que habían conocido a María embarazada antes del matrimonio, aquellos que habían oído los rumores, usan una expresión que alude directamente escándalo. Y Marcos, escribiendo antes de que la leyenda del nacimiento virginal estuviera plenamente desarrollada, preserva este eco embarazoso. Lo deja ahí, en su texto, como una huella dactilar olvidada en la escena de un crimen. Los evangelistas que vendrán después de él, Mateo y Lucas, intentarán limpiar esta huella dactilar, pero en Marcos todavía es visible. Hay otro pasaje perturbador en Marcos. Capítulo 3, versículos 20 a 21. Jesús regresó a casa, y la multitud se reunió de nuevo. Los miembros de su familia, al enterarse, vinieron para llevárselo, pues decían, ha perdido el juicio. Su propia familia piensa que está loco. Vienen a detenerlo, a silenciarlo. Piensen en eso. ¿Es así como reaccionaría una familia si hubiera vivido milagros extraordinarios? ¿Ángeles, estrellas, magos de Oriente? No. Es así como reacciona una familia cuando tiene algo que ocultar. Cuando el miembro más problemático de la familia, aquel cuyo nacimiento fue un escándalo, comienza a atraer la atención. Tienen miedo, quieren silenciarlo, quieren evitar que resurjan viejos rumores. Y un poco más adelante, capítulo 3, versículo 31, su madre y sus hermanos llegaron y quedándose fuera, enviaron a alguien a llamarlo. Se quedan fuera, no entran. Envían a alguien a buscarlo. Distancia, vergüenza, malestar familiar. Y la respuesta de Jesús revela toda la tensión. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Reniega simbólicamente de su familia biológica.
crea una nueva familia espiritual basada no en la sangre, sino en la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque su familia biológica lleva el peso del escándalo. Lo rechazan, o al menos lo mantienen a distancia. Y él, a cambio, crea un nuevo modelo de parentesco que no depende de la genealogía, de la pureza del linaje. Una familia donde los bastardos y los excluidos son bienvenidos. ¿Ven el patrón? Un hombre identificado por el nombre de su madre, no de su padre. Una familia que lo cree loco e intenta detenerlo. Una redefinición radical de lo que significa pertenecer. Todo esto apunta a una sola realidad. Un escándalo de nacimiento que Marcos aún no ha aprendido a ocultar. Bien, la historia de la concepción milagrosa finalmente aparece en los evangelios de Mateo y Lucas, escritos entre los años 80 y 90 después de Jesucristo, es decir, 50 a 60 años después de su muerte. En ese momento, todos los testigos directos llevan mucho tiempo muertos. María, José, los apóstoles. No queda nadie para confirmar o negar. Es el momento perfecto para reescribir la historia. Pero aquí está el problema. Mateo y Lucas no cuentan la misma historia. Cuentan dos historias completamente diferentes, irreconciliables. Permítanme mostrárselo. Según Mateo, María y José ya viven en Belén, es su hogar. Jesús nace en su casa. Magos de Oriente llegan, guiados por una estrella. El rey Herodes se entera del nacimiento y ordena la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén. José, advertido en sueños, huye con María y Jesús a Egipto. Permanecen en Egipto hasta la muerte de Herodes. Luego se establecen en Nazaret, por primera vez. Según Lucas, María y José viven en Nazaret, es su hogar. Viajan a Belén solo por un censo romano que, por cierto, nunca existió históricamente. Jesús nace en un establo porque no hay lugar en la posada. Son pastores los que vienen a adorarlo, no magos, sin masacre de inocentes, sin huida a Egipto. Después de la presentación en el templo de Jerusalén, 40 días después del nacimiento, regresan tranquilamente a Nazaret. ¿Ven el problema? No son solo detalles que varían, son dos tramas completamente diferentes. Si intentan combinar los dos relatos, obtienen absurdos. Según Mateo, la familia debe huir inmediatamente a Egipto para escapar de la masacre. Según Lucas, la familia va tranquilamente a Jerusalén, a pocos kilómetros de Belén, para presentar a Jesús en el templo. Luego regresa pacíficamente a Nazaret. ¿Cuándo ordena Herodes la masacre? ¿Antes o después de la presentación en el templo? ¿Cómo pueden ir tranquilamente a Jerusalén si Herodes busca matar al niño? No encaja. No puede encajar. Si el nacimiento virginal hubiera sido un hecho histórico fielmente transmitido por los apóstoles, ¿cómo podrían dos evangelistas haber contado dos historias tan contradictorias? La respuesta es simple. No transmitieron historia, construyeron teología. Cada uno creó una narrativa adaptada a su audiencia, a sus necesidades, a su mensaje. Y hay algo peor. Mateo quiere probar a los lectores judíos que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Así que cita a Isaías 7, versículo 14. He aquí que la Virgen concebirá, excepto que hay un problema, un gran problema. El texto hebreo original de Isaías no usa la palabra virgen, usa la palabra alma, que simplemente significa mujer joven. Si Isaías hubiera querido decir virgen, habría usado la palabra betulá, que designa específicamente a una virgen. Pero no, alma, mujer joven. Es la traducción griega, la Septuaginta, la que tradujo alma como partenos, virgen. Y Mateo, usando la versión griega en lugar del original hebreo,
construye toda su teología sobre este error de traducción. Es como construir una catedral sobre cimientos de arena. Spinoza, que conocía perfectamente el hebreo, expuso este engaño en su Tratado Teológico Político. Por eso, su libro fue prohibido y quemado en toda Europa. Bien, ahora permítanme contarles algo que nunca encontrarán en un sermón dominical. Alrededor del año 178, un filósofo griego llamado Celso, no particularmente simpático con los cristianos, decide escribir un libro para demoler esta nueva religión que comienza a invadir el imperio. Investiga, hace preguntas. Va a ver a los judíos de Alejandría, que conservaron la memoria de los primeros años del cristianismo, y le cuentan una historia que ya circulaba desde hacía más de 100 años en las comunidades judías. ¿Quieren saber qué le contaron? Le contaron que María, la madre de Jesús, había sido expulsada por José después de ser sorprendida con un soldado romano. Un soldado, no un ángel, no el Espíritu Santo, un hombre de carne y hueso, con un nombre, un rango militar, una ciudad de origen. Pantera, arquero, de Sidón. Ahora escuchen con atención. Si Celso simplemente hubiera querido inventar calumnias para manchar el cristianismo, habría dicho, Jesús nació de adulterio, y ya está, sin necesidad de detalles. Los rumores vagos funcionan mejor, son más difíciles de refutar. Pero aquí, Celso da un nombre, una función militar precisa, una ciudad de origen. ¿Por qué? Porque no lo está inventando. Está repitiendo una tradición que escuchó, una antigua tradición judía, transmitida oralmente. Y esta acusación no viene solo de Celso. Aparece en el Talmud de Babilonia, compilado en el siglo V, pero recogiendo tradiciones mucho más antiguas. Allí encontramos una referencia a Yeshu ben Pantera, Jesús, hijo de Pantera. Aparece en el Toledot Yeshu, un texto polémico judío medieval que cuenta la misma historia, la misma acusación, el mismo nombre, una y otra vez. Así que podrían pensar, bueno, es solo propaganda anticristiana, enemigos inventando calumnias. Quizás, pero aquí es donde se vuelve verdaderamente perturbador. En 1859, es decir, hace apenas 165 años, trabajadores alemanes excavando cerca de Bingerbruck desentierran una vieja lápida romana. La limpian, leen la inscripción y ¿adivinan qué encuentran? Tiberius Julius Abdes Pantera, originario de Sidón, arquero de la primera cohorte. 40 años de servicio militar. ¿Ven lo que yo veo? Pantera, arquero, Sidón. Exactamente lo que Celso había escrito 1700 años antes. Un soldado real, que realmente existió, cuya tumba tenemos. Un arquero de Sidón que sirvió en el ejército romano, que habría estado estacionado en Palestina en el momento preciso del nacimiento de Jesús, antes de ser transferido a Germania, donde terminó su carrera. ¿Coincidencia? Quizás, pero han vivido lo suficiente para saber que las coincidencias tan precisas realmente no existen. Cuando múltiples fuentes independientes dan el mismo nombre, la misma función, el mismo origen geográfico, y luego encontramos una tumba que confirma todos estos detalles, ya no es un rumor, es una pista seria. Y miren cómo reaccionó la Iglesia. Orígenes, en el siglo III, dedicó páginas enteras de su Contra Celso a refutar esta acusación. Admitió que circulaban rumores, pero los calificó de mentiras difundidas por judíos hostiles. El simple hecho de que Orígenes se tomara esta historia en serio, de que juzgara necesario responder a ella en detalle,
muestra cuán extendida y creíble era. Si hubiera sido solo una fantasía tardía, no habría merecido tanta atención. Pero Orígenes sabía que esta acusación amenazaba los fundamentos mismos del cristianismo. Así que hizo lo que las instituciones siempre hacen frente a verdades peligrosas. Negó. Atacó a los mensajeros y reforzó el mito opuesto. Bien, ahora que hemos visto todas las fallas, todas las contradicciones, todas las pistas, permítanme contarles lo que probablemente sucedió realmente. No con certeza absoluta. La historia no funciona así, pero con fuerte probabilidad basada en la evidencia disponible. Año 30 de nuestra era. Jerusalén. Unos días después de la Pascua. Jesús acaba de ser crucificado. Sus discípulos están aterrorizados, perdidos, destrozados. Entonces, según su testimonio, sucede algo extraordinario. Afirman que se les apareció vivo, resucitado. Ya sea una alucinación colectiva, una experiencia mística o un evento real, para nuestro propósito no importa. Lo que importa es que lo creen y que esta convicción los transforma. Salen de su escondite, comienzan a predicar, a proclamar que Jesús es el Mesías, que ha resucitado, que pronto regresará para establecer el reino de Dios. E inmediatamente enfrentan una objeción devastadora. Las autoridades judías, los rabinos, los fariseos les dicen: ¿cómo podría este Jesús de Nazaret ser el Mesías? Es un mancер, un bastardo. Todo el mundo lo sabe en Nazaret. Su madre estaba embarazada antes del matrimonio. Quizás de este soldado romano, Pantera. No tiene legitimidad davídica. No puede ser el Mesías. ¿Comprenden lo que está en juego? En el judaísmo del siglo I, el Mesías tenía que descender del rey David a través de una línea paterna incontaminada, pura, impecable. Un mancer. Un hijo ilegítimo. Era excluido de la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. Está escrito en blanco y negro en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3. No podía casarse con una mujer de linaje puro. No podía ocupar una función religiosa. Estaba marcado para siempre. Y sobre todo, no podía de ninguna manera ser el Mesías. Los discípulos enfrentan una elección imposible. Tienen 3 opciones. Opción 1. Negar el escándalo. Inventar un padre respetable para Jesús. Decir que José es, efectivamente, el padre biológico. Demasiado arriesgado. La gente de Nazaret conoce la verdad. Pueden testificar que María estaba embarazada antes del matrimonio. La mentira sería expuesta en 5 minutos. Opción 2. Ignorar el problema. Centrarse únicamente en la resurrección, en la enseñanza de Jesús. Imposible. Sin genealogía legítima, ningún mesianismo posible en el judaísmo. Es innegociable. Opción 3. Ir más lejos. Mucho más lejos. No negar escándalo. No inventar un padre respetable. Eliminar completamente la figura paterna humana. Decir: tienen razón, José no es el padre, pero Pantera tampoco. Es Dios mismo. ¿Ven el genio de esta estrategia? La acusación de ilegitimidad se convierte en prueba de divinidad. El veneno se convierte en remedio. La vergüenza se convierte en gloria. En lugar de defender a Jesús contra la acusación de ser un bastardo, trascienden completamente la acusación, afirmando algo tan extraordinario que nadie puede volver a la acusación inicial sin parecer ridículo. Es brillante, verdaderamente brillante. Si tienes que inventar algo, inventa algo tan excesivo que la acusación original pierda toda su fuerza. Y funcionó. Durante 2000 años, esta estrategia ha funcionado.
Pero no fue solo defensiva, también fue una adaptación cultural al mundo grecorromano. Verán, en el mundo helenístico, los grandes hombres nunca nacían de uniones ordinarias. Perseo nació de Zeus y Danae, Heracles, de Zeus y Alcmena. Alejandro Magno se proclamó hijo de Zeus. Se decía que el emperador Augusto fue engendrado por el divino Julio César. Incluso Platón, según ciertas leyendas, había sido concebido por Apolo. En este contexto cultural, un salvador nacido de una unión humana ordinaria habría parecido banal, insignificante. Pero, ¿un salvador nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Divino? Eso hablaba el lenguaje que los paganos entendían. Eso colocaba a Jesús al nivel de los héroes y semidioses que ya veneraban. El nacimiento virginal fue, por tanto, un puente cultural, una traducción teológica que hacía a Jesús aceptable a los ojos del mundo grecorromano. Y es precisamente este sincretismo lo que permitió al cristianismo expandirse por todo el imperio. Comprendan bien, esto no fue una mentira cínica inventada por manipuladores sin escrúpulos. Fue una respuesta creativa, nacida de la necesidad, forjada en la crisis. Los discípulos enfrentaban el colapso completo de su movimiento. La acusación de ilegitimidad amenazaba con destruirlo todo. Así que hicieron lo que los humanos siempre hacen frente a lo insoportable. Crearon una narrativa que transformaba la debilidad en fuerza, la vergüenza en honor, el escándalo en sacramento. Fue supervivencia convertida en estrategia. ¿Y el resultado? Abrumador. 2000 años después, millones de creyentes todavía proclaman el nacimiento virginal como verdad incontestable. A lo largo de los siglos, la Iglesia dobló, triplicó, cuadruplicó la apuesta. El dogma de la Inmaculada Concepción, 1854, la propia María concebida sin pecado original. El dogma de la virginidad perpetua, María Virgen antes, durante y después del parto. El dogma de la Asunción, 1950, María elevada en cuerpo y alma al cielo. La joven de Nazaret, quizás víctima, quizás culpable de un error humano, fue transformada en Virgen perpetua, Madre de Dios, Reina del cielo. El escándalo se convirtió en sacramento. La mancha se transformó en veneración, la infamia en divinidad. Escuchen, este mecanismo que usaron los primeros cristianos, lo han visto repetirse una y otra vez, en todas partes, porque es un mecanismo universal, un patrón humano que atraviesa siglos, culturas, continentes. Los puritanos desembarcando en América en el siglo XVII huían de la persecución en Inglaterra. Eran marginales, rechazados, exiliados. Dijeron, ¿somos refugiados expulsados de nuestro país? No. Dijeron, somos el nuevo Israel. Dios nos ha elegido para establecer una ciudad en una colina, un modelo para todas las naciones. El exilio se convirtió en misión divina. La huida se convirtió en destino manifiesto. ¿Reconocen el patrón? Los imperios europeos colonizando África y Asia en el siglo XIX. Saquearon recursos, esclavizaron poblaciones, destruyeron culturas. Dijeron, somos conquistadores. ¿Codiciosos? No. Dijeron, tenemos la carga del hombre blanco, una misión civilizadora. Llevamos luz a pueblos en oscuridad. La codicia se convirtió en caridad. El genocidio se convirtió en misión sagrada. El mismo mecanismo. Exactamente. Los nacionalismos modernos. Cada nación que se construye después de una derrota, un genocidio, una humillación, nunca dice, fuimos derrotados, debemos reconstruir. No. Dice, nuestro sufrimiento nos ha purificado.
tenemos una misión histórica única. Nuestra nación es excepcional. ¿Lo ven? Cada vez la misma receta. Tomar un origen problemático, un exilio, una derrota, un crimen, un escándalo, y transformarlo en prueba de superioridad, en misión divina, en destino excepcional. Y lo han visto en sus propias vidas también. Familias que transforman su vergüenza en orgullo exagerado. El tío alcohólico se convierte en un hombre que tuvo algunos problemas, pero que tenía un gran corazón. La bancarrota se convierte en una prueba que nos hizo más fuertes. El divorcio vergonzoso se convierte en una liberación necesaria. Empresas que ocultan sus fracasos detrás de narrativas heroicas. Los despidos masivos se convierten en reestructuración para el futuro. El fraude se convierte en prácticas comerciales agresivas. El colapso se convierte en oportunidad de renacimiento. Naciones que reescriben sus crímenes como epopeyas. Los genocidios se convierten en excesos lamentables en una noble causa. Las invasiones se convierten en liberaciones. Las ocupaciones se convierten en misiones de paz. El mecanismo es universal. Atraviesa toda la historia humana. Transformar el veneno en remedio, la infamia en divinidad, la debilidad en fuerza. Es humano, profunda, universalmente humano. Así que esto es lo que el mito del nacimiento virginal les enseña. Cada vez que un grupo, religioso, político, nacional, se llama a sí mismo elegido, especial, superior, portador de una misión única. Háganse las preguntas de Spinoza. ¿Quién se beneficia de este discurso? ¿Qué escándalo oculto cubre este mito? ¿Qué herida colectiva están tratando de transformar en gloria? Y sobre todo, ¿quién es excluido por esta pretensión de elección? Porque lo comprenden ahora. Cada vez que un grupo se llama a sí mismo elegido, dice implícitamente que los demás no lo son. Cada vez que una nación se proclama excepcional, dice que las demás son ordinarias. Cada vez que una religión afirma poseer la verdad única, condena a todas las demás al error. Han vivido lo suficiente para ver este patrón repetirse. Han visto pueblos proclamarse elegidos y masacrar a sus vecinos en nombre de esa elección. Han visto ideologías prometer el paraíso y crear el infierno. Han visto líderes envolverse en misión divina y cometer los crímenes más viles. El mito del nacimiento virginal les da las herramientas para reconocer este mecanismo donde quiera que aparezca. Y para resistir. Esto es lo que Spinoza descubrió. Aquello por lo que fue excomulgado esa mañana de verano de 1656. Aquello por lo que alguien intentó matarlo. Aquello por lo que vivió en aislamiento, puliendo lentes para ganarse la vida, respirando el polvo de vidrio que lentamente destruyó sus pulmones. Murió solo, a los 44 años, en una modesta habitación de Ámsterdam. Pero lo que descubrió no murió con él. Su verdad atravesó los siglos. Sobrevivió a los autos de fe, a las excomuniones, a las condenas. Porque la verdad, incluso cuando la entierras, siempre acaba brotando de nuevo. Y ahora, esta verdad está en sus manos. No para guardarla celosamente, no para sentirse superiores a aquellos que todavía creen, sino para transmitirla. Porque esto es lo que he comprendido al crear este canal. Lo que legan a las generaciones que les siguen no es dinero, no son bienes materiales. Es la capacidad de pensar libremente, las herramientas para reconocer cuándo el poder miente, para ver más allá de los mitos, para distinguir la manipulación de la verdad. Sus hijos, sus nietos, van a crecer en un mundo aún más complejo que el suyo. Un mundo donde los deepfakes hacen indistinguible lo verdadero de lo falso. Un mundo donde los algoritmos deciden lo que ven, lo que creen, lo que sienten. Un mundo donde los mitos se crean en tiempo real
y se convierten en verdades indiscutibles en pocas horas. Quizás ya no estén ahí para guiarlos, pero pueden transmitirles lo que Spinoza les transmitió a ustedes: la razón como herramienta de libertad, la duda metódica como arma contra la manipulación, la búsqueda de evidencia como escudo contra las mentiras. No es mucho, pero es quizás lo más importante que pueden darles. Bien, esto es lo que los primeros cristianos comprendieron, lo que transformaron, lo que cambió el curso de la historia. Una joven vulnerable, un niño rechazado, un escándalo que amenazaba con destruirlo todo. Y de este escándalo, el mito más audaz jamás inventado, han llegado hasta aquí. Y francamente, eso significa algo, porque acabamos de pasar casi una hora juntos diseccionando un dogma religioso de 2000 años de antigüedad. Una hora sin música sensacionalista, sin efectos especiales, sin promesas de secretos impactantes que los harán ricos y poderosos. Solo reflexión, análisis, profundidad. Y se quedaron. La mayoría de la gente habría abandonado después de 10 minutos. Demasiado largo, demasiado complicado, demasiado exigente. Pero ustedes aguantaron, porque no necesitan que les simplifiquen la realidad. Quieren comprenderla, verdaderamente comprenderla. Así que si esta investigación les tocó, si les dio una nueva manera de ver las cosas, si los equipó con herramientas para reconocer los mitos donde quiera que aparezcan, hagan algo simple pero importante. Suscríbanse. No por costumbre, no por cortesía, sino porque lo que acaban de descubrir, esta capacidad de ver mecanismos ocultos, de reconocer cuándo los están manipulando, de distinguir el mito de la historia, es un legado. Sus hijos, sus nietos, van a necesitar estas herramientas, más que nunca. Porque el mundo se está volviendo cada vez más sofisticado en su manera de manipular, controlar, formatear las mentes. Los algoritmos saben lo que quieren ver antes de que ustedes mismos lo sepan. Los deepfakes pueden poner cualquier palabra en cualquier boca. Los mitos se crean y propagan en pocas horas, convirtiéndose en verdades antes incluso de ser verificados. Quizás ya no estén ahí para ayudarlos a navegar este mundo, pero pueden transmitirles lo que Spinoza les transmitió a ustedes. Suscríbanse, no por mí, por ellos, porque en un océano de contenido superficial que promete respuestas rápidas, ciertas reflexiones profundas necesitan encontrar su audiencia. Y ustedes son esa audiencia. Pertenecen a una generación que todavía tiene gusto por la profundidad, por la complejidad, por la verdad, incluso cuando es incómoda. Una generación que sabe que comprender lleva tiempo, que la verdad requiere esfuerzo, que la libertad intelectual tiene un precio. Mientras haya personas como ustedes, mientras haya adultos que se niegan a dejar de aprender, cuestionar, crecer, habrá esperanza. Porque la verdad nunca muere verdaderamente. Es la semilla y la espada, y brota de nuevo. Hace 2000 años, frente a la acusación más infame imaginable, los primeros cristianos hicieron algo extraordinario. Transformaron un escándalo en un milagro, la vergüenza en gloria, a un presunto bastardo en hijo de Dios. No fue cobardía, fue genio, creatividad humana frente a la crisis, resiliencia frente a lo imposible. Pero hoy podemos hacerlo mejor. Podemos honrar la verdad sin destruir el mensaje. Podemos reconocer que Jesús, quizás ilegítimo, ciertamente rechazado, probablemente marcado desde el nacimiento, transformó su herida en fuerza, su exclusión en inclusión radical, su vergüenza en compasión por todos los excluidos, todos los rechazados, todos los bastardos del mundo. El verdadero milagro no es que naciera sin padre, es que transformó su cicatriz en un mensaje universal, un mensaje que atraviesa los siglos y dice: tu origen no te define,
Tu herida no te condena. Tu vergüenza puede convertirse en tu fuerza. Esto es lo que Spinoza habría comprendido. Esto es lo que ustedes comprenden ahora. La verdad no desciende de arriba, se construye aquí abajo, por humanos frágiles, heridos, imperfectos, que se niegan a mentir, que eligen ver, que se atreven a transmitir y que a pesar de todo, continúan buscando.